Hablemos sobre la reforma pensional. Yo sé que es un tema demasiado complejo sobre el cual es difícil entender muchas cosas, muchos aspectos, sobre el cual es difícil también comprender a gran escala qué es lo que viene, porque lastimosamente para el debate que hoy se está dando en el Congreso de la República y para la gente que hoy ve en la calle la reforma pensional no es una preocupación mayor, y esto es por varias razones. Uno, porque todos pensamos que jamás nos vamos a pensionar. Dos, porque la gente que ya está cercana a pensionarse dice, pues yo ya cumplí unos requisitos, me pensiono con el régimen actual. Tres, porque en Colombia ya sabemos que más del 60% de la población pues trabaja de manera informal y pues nunca cotiza. Entonces, sobre este tema es muy difícil generar algún tipo de explicación, y en este video, en los siguientes minutos, voy a tratar de explicarles todo lo que hay detrás de la reforma pensional y todo lo que viene para Colombia. Lo primero que hay que decir es que la reforma pensional se basa en una mentira, y es que el presidente Gustavo Petro hoy nos está vendiendo el cuento de que para darle pensión a los viejitos, la tercera edad, que no tienen derecho a pensión o que nunca cotizaron, es importante hacer una reforma pensional, lo cual es completamente falso. Y esto es completamente falso por una razón, y es que para darle pensión a las personas de la tercera edad que nunca se pensionaron, realmente el camino es fortalecer el programa Colombia Mayor, que hoy existe y que le entrega 80.000 pesos a esas personas, fortaleciendo a través de presupuesto directo, y ahí sí, dándoles 240.000, o incluso cumpliendo la promesa del presidente Gustavo Petro, que fue $500.000 de pesos, y que luego de darse cuenta, pues lo bajó a 240.000. Entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué el gobierno realmente no está comprometido con la tercera edad? Si este gobierno, el de Petro, estuviera comprometido con los viejitos, ahora que los está usando para impulsar su reforma pensional, pues desde el día 1 hubiese destinado dinero al programa Colombia Mayor para que ellos ganaran más y tuvieran más bono pensional. Sin embargo, lo que el gobierno decidió fue darle plata a jóvenes delincuentes, es decir, los de la primera línea, a través del programa Jóvenes en Paz, y darle 1.8 billones de pesos al Ministerio de la Igualdad, los cuales hoy tienen 0% de ejecución, ya como lo dije en otro video, en materia de inversión. Entonces, si el presidente quisiera darle el bono pensional a las personas de la tercera edad, o los viejos, como dice él en sus discursos, y los quisiera ayudar, realmente haría un esfuerzo presupuestal, y toda esa plata que se está perdiendo y malgastando en el Ministerio de la Igualdad, que es 1.8 billones de pesos, bien podrían pagar eso. La reforma pensional y el sistema pensional en todo el mundo tiene hoy varias cosas que debemos entender. Uno, y es que el sistema pensional se basa en algo que es la variación demográfica. ¿Qué es eso de la variación demográfica? Es decir, cuánto va a aumentar la población, cuánto va a vivir la población, porque de eso depende muchas cosas. Hay varios datos que ustedes tienen que tener en cuenta. En primer lugar, la expectativa de vida. Hace 2 siglos, hace unos 200 años, una persona vivía entre 35 y 45 años. Esa era su expectativa de vida. Hoy en día, luego de mucha tecnología y demás, la expectativa de vida es de 77 años, es decir, más del doble que hace 200 años. Y a final de este siglo, la expectativa de vida va a estar más o menos en 88 años. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La gente va a vivir más años. Y esto es importante para un sistema pensional, porque entre más viva la gente, pues más años de pensión hay que pagarles y demás, hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población y todo esto. En segundo lugar, además de la expectativa de vida, hay que tener en cuenta ahí algo, y es el número de hijos que tiene una persona, es decir, cuánto va a crecer la población. Hacia 1950 en promedio, una mujer y una familia tenía en promedio 7 hijos. Hoy, esa expectativa se encuentra en 1.7 hijos por cada familia, y lo que vimos en datos del DANE es que la población ha decrecido, es decir, los nacimientos ha decrecido en un 11%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque quiere decir que con las nuevas generaciones, que ahora son animalistas, que prefieren tener gaticos, perritos y no tener hijos, pues se va a hacer ese crecimiento de la población, pues va a decrecer completamente. Pero además de esto, y atado a esto, hay que mirar cuáles son las expectativas de crecimiento de la población a nivel mundial, y es algo que nadie le para bolas al momento de generar una reforma pensional. Se dice entonces que por allá para 1900 teníamos 1.600 millones de habitantes en el mundo.
Hoy tenemos unos 8.000 millones, 8.100 millones más o menos de habitantes. Hacia 2035 vamos a llegar a un pico de unos 8.500 millones de habitantes, pero ojo, a partir de ahí vamos a bajar. Y lo que se dice es que a final de siglo vamos a tener unos 7.000 millones de habitantes, es decir, la población mundial va a reducirse y eso tiene que ver por las nuevas formas de vida, porque no tengo hijos y también por el envejecimiento que se está generando en toda la población. Y entonces este cuento se los he hecho porque es de vital importancia tenerlo en cuenta para un sistema pensional. Ya teniendo en cuenta estas variables que, ojo, el gobierno nacional no está teniendo en cuenta su reforma, de que no va a tener la misma gente productiva en unos años, y yo les digo, una reforma pensional seria se hace a 70 años, no como dijo la ministra que en 15 años miramos a ver qué hacemos. Una reforma pensional tiene que pensarse a largo plazo. Entramos a explicar algo. Hoy en Colombia el sistema pensional tiene el gran sistema pensional tiene dos formas o dos sistemas distintos. Uno es lo que se llama el sistema de reparto y otro es lo que se llama el sistema de ahorro individual. El tal sistema de reparto, cuando usted lo escucha en noticias, pues es el sistema que administra Colpensiones, y el sistema de ahorro pensional son los que administran las AFPs o los fondos privados de pensiones, como Porvenir y demás. Estos tienen dos formas de funcionar muy distintas. Uno, que es el de reparto, el de Colpensiones, una persona funciona de la siguiente forma. Unos trabajadores que están cotizando activamente pagan la pensión de una persona de la tercera edad que ya se pensionó. Entonces, yo con mis aportes estoy pagando la pensión de alguien que ya se pensionó. En cambio, en el sistema de ahorro individual, cada persona lo que hace es ahorrar en una cuenta propia y eso le genera unas inversiones, se dan unos tipos de rendimientos y demás, y luego, después de un tiempo, pues eso le produce un retiro o una pensión. Los sistemas son completamente distintos. En el sistema de Colpensiones, pues era perfecto en el inicio cuando teníamos un crecimiento poblacional. Y entonces, por ejemplo, hacia 1950, por cada trabajador o por cada pensionado activo, más bien por cada persona que se pensionaba, habían 11 trabajadores que ayudaban con sus aportes. Hoy tenemos solo 5 trabajadores por cada pensionado. En la mitad de este siglo vamos a tener 2 trabajadores, ojo, 2 trabajadores por cada pensionado, y al final del siglo vamos a tener solo un trabajador por cada pensionado. Hay otros que dicen, por ejemplo, que con la informalidad del 60% que tenemos en Colombia, es decir, la gente que no cotiza, realmente hoy ya tenemos únicamente 2 trabajadores por cada pensionado, que esto es realmente grave. Entonces, lo que hace esta proporción es generar literalmente una pirámide. Una pirámide donde yo, que estoy aportando hoy a Colpensiones, pues estoy pagando realmente la pensión de alguien arriba, y cuando yo llegue a la base o cuando yo llegue a la punta, pues realmente nadie va a poder pagar mi pensión porque la población se envejeció. Esto es lo grave de este sistema. Y esta es la razón por la que en el mundo varios países han decidido ir al otro sistema. Ya expliqué el sistema de pirámide de Colpensiones, y tenemos el otro sistema, que es el de los fondos privados o sistema de ahorro individual. En los últimos años, y más recientemente, Alemania y China, ojo, Alemania y China, un país comunista, y más recientemente aún México, con Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda muy amigo del presidente Gustavo Petro, han decidido pasar a sistemas de ahorro individual o de fondos privados. Y eso por varias razones. La primera, ya la conté y ya la comenté, que es el tema del crecimiento demográfico. Es mejor para un sistema pensional, es más sostenible que cada una de las personas que aporta a su sistema ahorre lo de su propia pensión y genere una rentabilidad para el retiro, y no depender a unos años de forma irresponsable, como ya lo dijo Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, de que nos ganemos en algún momento la lotería y podamos tener plata para pagar el pasivo pensión. La llegada de los fondos de pensiones a Colombia generó un cambio completo en la forma de ver el sistema pensional en el país, a tal punto que en la entrada del modelo mixto, en donde la gente puede escoger entre un fondo privado de pensiones o un fondo público de pensiones, pues en primer lugar nos dio un ámbito de libertad. Y claro, yo sé que ustedes me van a decir que han habido problemas, que han habido engaños, y claro que hay problemas. Pero lo que sí es cierto es que hoy una persona puede decidir entre si ahorra en un sistema privado o se va para Colpensiones. La reforma
pensional de Gustavo Petro le quiere quitar a todas aquellas personas que ganen hasta 2.6 millones de pesos al mes esa libertad de escoger, mandándolos a todos hacia Colpensiones. Pero de eso ya vamos a hablar. En Colombia existe algo que se llama el pasivo pensional, que es esa plata que se tiene que disponer del presupuesto general para pagar el hueco de las pensiones. Un hueco que se produce por diversas razones. Uno, las megapensiones. Dos, pues obviamente todo el sistema basado en un sistema de reparto que es insostenible económicamente y otras razones. La entrada de los fondos privados de pensiones hizo, ojo a esto, que el pasivo pensional cayera de 260 en 1993 a un 110% en 2010. Los fondos privados de pensiones han hecho, ojo a esto, que se ahorren 406 billones de pesos. 406 billones de pesos, que eso representa, miren esta cifra, un 30% de todo el Producto Interno Bruto del país. 30% del Producto Interno del país representado en los ahorros de la gente. Y entonces aquí es donde vienen, oh no, es que esa plata es de Sarmiento Angulo, no, es que esa plata es de los ricos. Eso es completamente falso. Realmente estos ahorros son de las personas, porque cada persona en el sistema de ahorro individual de fondo privado tiene una cuenta que está a su nombre y dice, esa plata es suya, ese ahorro es suyo y esa rentabilidad es suya. Y para los que dicen que es que el sistema de pensiones privado pues no le da rendimientos a la gente y que los rendimientos son realmente para los ricos y para los dueños de los fondos, pues ojo, les traigo este dato. La rentabilidad de estos fondos, es decir, de los ahorros de la gente, ha sido histórica y ha sido superior a un 7%. Dígame usted en dónde ahorra usted en este país y le dan un 7% de rentabilidad. A tal punto, ojo a esto, yo quiero que le paren bolas a esto. Las rentabilidades acumuladas de todos los ahorros en el país representan el 70%, del dinero general. La rentabilidad de los fondos fue de 50 billones y ojo, esto fue el año pasado, de 50 billones de pesos y con esto las cotizaciones en los fondos se expandieron a 62 billones. O sea, analicemos esto, ahí sí como dice un amigo mío, 50 billones de pesos fue la rentabilidad que dieron los fondos privados de pensiones únicamente el año pasado. O sea, y miremos el otro lado. El hueco pensional que nos genera Colpensiones es impresionante, se nos lleva la plata del presupuesto general. Eso es un hoyo negro, un hueco allá, mientras el sistema de ahorro individual o fondos de pensiones está dando rentabilidad. Ahora, también es de vital importancia que desmintamos algo que dice el petrismo. Y el petrismo dice que los fondos privados de pensiones no pensionan, es decir, que Colpensiones tiene más pensionados que los fondos privados. Pues obvio que Colpensiones hoy tiene más pensionados que el fondo privado porque el promedio de las personas, de edad de las personas que cotizan en los fondos privados de pensiones es de 35 años de edad. ¿Por qué? Porque los fondos son nuevos. Es un sistema nuevo que viene aplicado desde la Ley 100. En cambio, Colpensiones heredó todos los pensionados que venían casi desde los 50 con el Seguro Social. Pues es obvio que Colpensiones tiene más pensionados que los fondos privados. Sin embargo, lo que no nos cuentan ellos es que los fondos privados de pensión hoy han pensionado, ojo, a pesar de ser un sistema nuevo, 300.000 colombianos y que el crecimiento del número de pensionados en porcentaje en un fondo privado es del 17%, es decir, cada año hay un 17% de crecimiento en los pensionados por fondos privados, cuando solo hay un crecimiento del 3% por Colpensiones. Entonces, ¿quién está pensionando más? Pues los fondos privados. Si seguimos a este ritmo, más o menos hacia el 2050 ya tendremos 4 millones de afiliados, 4 millones de afiliados por fondos privados de pensión. Ahora vayamos a la reforma que está planteando el presidente Gustavo Petro y tratemos de explicar un poquito cuáles serían esos efectos negativos. Mira, usted para pensionarse en un sistema de ahorro individual, es decir, en los fondos privados, usted necesita completar un capital y ese capital, luego que usted lo completa, pues usted se pensiona con esa plata, es decir, con sus ahorros más rendimientos y usted cuando llega a ese tope de capital, usted se pensiona. Se dice más o menos que usted necesita unas 1.150 semanas en el fondo privado para poderse pensionar, es decir, para poder completar ese capital. En cambio, ojo con esto,
en el fondo público de Colpensiones, usted por ley necesita 1.300 semanas. Y entonces aquí es donde viene el primer déficit del gobierno. Y es que como el gobierno está planteando, hoy luego de muchas discusiones con el Congreso de la República, que todas aquellas personas que ganen hasta 2.6 millones de pesos o los primeros 2.6 millones de pesos de la cotización, si usted gana más, pasen completamente a Colpensiones, pues las personas que cotizan sobre 2.6 millones de pesos, a esas personas sí se les suben, ojo a esto, sí se les suben las semanas de pensión. Porque si usted ganaba hasta 2.6 millones de pesos, usted en el fondo privado necesitaba cotizar unas 1.150 semanas. Ahora, como el gobierno lo va a obligar y le va a quitar la libertad de elección, que es otro punto importante, usted va a tener que cotizar 1.300 semanas en el fondo público para poderse pensionar. La pregunta es, ¿esto es buen negocio? ¿No sería mejor yo poder elegir si me quedo con las 1.150 semanas o me voy con las 1.300 en el fondo público? Ojo que este punto es muy importante. Y entonces, para que entendamos un poquito la reforma, yo creo que aquí hay algo bueno, y es que el presidente escucha el clamor de muchos expertos que habían pedido durante muchos años terminar esa competencia que hay entre régimen público y privado. Entonces el presidente dice, ok, vamos a generar un sistema pensional con pilares, es decir, 4 pilares distintos pensionales en donde en las 4 casillitas pasan distintas cosas e ingresan distintos tipos de personas. El primero es el pilar solidario, que es este pilar en donde estamos de acuerdo con el presidente de que hay que ayudarle a aquellas personas en extrema vulnerabilidad, estas personas de tercera edad mayores de 65 años que hoy no tienen derecho a pensión. Pero ya como lo dije al principio, para este pilar y para que estas personas tengan su bono pensional, no es necesario quitarle los aportes o los ahorros pensionales a una cantidad de personas, a millones de personas, porque este pilar se podría financiar con el presupuesto nacional y haciendo un esfuerzo de austeridad y, por ejemplo, dándole la plata de jóvenes en paz a los ancianos. ¿Por qué le tenemos que pagar a un joven delincuente? Y más bien, ¿por qué no le pagamos a las personas de tercera edad que no tienen pensión? Entonces, el pilar solidario está muy bien. Yo creo que hay que ayudar a las personas de tercera edad, pero ojo, no con los ahorros de la gente, sino con el presupuesto nacional haciendo un esfuerzo de austeridad. En segundo lugar está un pilar que es muy difícil de entender para mucha gente y es el pilar semicontributivo. En este pilar semicontributivo, pues están las personas que no se pudieron pensionar, pero acumularon menos de 1.000 semanas y cuando llegan a los 62 años, pues no se van a poder pensionar porque no pueden seguir cotizando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y es que esto es un tema muy importante. Si usted hoy está afiliado a un fondo privado de pensiones, por ejemplo, y pongamos el ejemplo que usted ahorró 80 millones de pesos y aportó en el fondo privado de pensiones, pero usted llegó a los 62 años y pues no alcanzó el tiempo o el capital necesario para pensionarse, pues hoy en el fondo privado de pensiones usted podría pedir sus 80 millones y retirarse. Lastimosamente, en la reforma del gobierno, esa persona que ahorró 80 millones de pesos ya no va a poder retirar esa plata, sino que va a recibir algo que ellos llaman una renta vitalicia. Una renta vitalicia que cuando uno mira esa tabla es realmente vergonzosa. Le darían, dependiendo del número de semanas que haya acumulado, rentas de 60.000, 80.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, una miseria que además ni siquiera es heredable. Es decir, cuando usted muera, si usted está en este pilar, pues ni siquiera va a poder mantener y la plata que usted ahorró toda su vida se esfuma. Ahí, ojo, que hay una expropiación del ahorro, hay una expropiación de la plata que era suya. Si yo estuviera hoy y no pudiera haberme pensionado, pues esos 80 millones de pesos yo los retiro, más mis rendimientos a los 62 años y además pues los invierto en lo que yo quiera o miro si me compro alguna propiedad o los invierto en algún negocio para yo poderme pensionar. Pero además, para poder ser beneficiario de este pilar semicontributivo, usted tiene que tener 65 años, ya no 62. Es decir, que para poder acceder a los beneficios de este pilar, usted tiene que esperar ya no a los 62 años como siempre, como puede hoy a los 62 años retirar esa plata, sino que ahora tiene que esperar 3 años más hasta los 65 años, incluidas las mujeres. Ojo con eso.
El tercer pilar, que es el más grueso y el más grande e importante de la reforma, es lo que llaman el pilar contributivo, que es la gente, pues obviamente, que está cotizando a pensión activamente, en donde, ojo, Colpensiones recibirá, ya de acuerdo con el acuerdo político que hicieron con varios partidos políticos, todos los primeros 2.6 millones de pesos de los aportantes, 2.6 millones de pesos. Es decir, si usted se gana 5 millones de pesos, los primeros 2.6 millones irán a Colpensiones y el restante pues usted decidirá si lo tiene en un fondo privado o si le dejan Colpensiones también. Entonces ojo a eso, todos los primeros 2.6 millones de pesos obligatoriamente con la reforma tendrán que ir a Colpensiones. Estos 2.6 millones, si usted gana hasta 2.6 millones o si usted gana más, sus primeros 2.6 millones de pesos irán lastimosamente al fondo de Colpensiones, a ese sistema que ya les expliqué, a ese sistema que es insostenible, a ese sistema que es una pirámide y le quitarán a usted la libertad de poder elegir y sobre todo no habrá una sostenibilidad financiera. Y el cuarto pilar que está planteando el gobierno es el del ahorro voluntario, que tiene que ver con todos esos aportes voluntarios y ahorros y demás excedentes que haga como tal cada uno de los contribuyentes. Y entonces con todo este complejo sistema, ¿cuáles son las consecuencias de que el presidente Gustavo Petro, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido Conservador una parte y el Partido de la U logren sacar adelante la reforma? En primer lugar, nos quitan la libertad de elección. Hoy usted puede elegir entre si se pensiona en un fondo privado con 1.150 semanas o si se pensiona en un público con 1.300 semanas. Eso usted lo puede decir hoy. Segundo lugar, el tema de los saldos. Con el proyecto de la reforma pensional de Gustavo Petro, si eso se llega a aprobar, y si usted no logra pensionarse, ojo, si usted aporta durante unos años y luego quiere retirar su plata, hoy usted podría retirar en un fondo privado esa plata, como lo dije, los 80 millones más sus rendimientos, pero con la nueva reforma de Gustavo Petro ahora a usted le tocará esperar hasta los 65 años para tener una renta vitalicia de 80.000, 100.000, 200.000 pesos, una completa vergüenza. En tercer lugar, ojo a esto, se dice que la reforma pensional, según Asofondos y según la CARF, va a aumentar el pasivo pensional. Y esto es muy grave, porque lo que se busca en una reforma pensional es que haya una sostenibilidad fiscal también. Es decir, que en unos años no tengamos que hacer otra nueva reforma. Según Asofondos, ojo a esto y quiero que ustedes lo tengan, esa deuda pensional o ese pasivo pensional aumenta de un 150% del PIB a un 205%. La CARF dice que aumenta del 105 al 189%. Esto es una decisión totalmente irresponsable porque lo que está haciendo el gobierno Petro es ponerle la carga a los futuros gobiernos y a las futuras generaciones. En cuarto lugar, expropian el ahorro pensional. Ojo, el ahorro pensional de todas aquellas personas que ganen hasta 2.6 millones de pesos o los primeros 2.6 millones de pesos de si usted llega o gana más de eso. Y esto es muy grave, porque hoy si usted tiene la plata en un fondo, en una AFP, en un fondo privado de pensión, pues esa plata es suya, esa plata es ahorro individual, está en una cuenta y demás. Aquí con esto irán al gobierno o a Colpensiones y aunque ellos ahora nos quieren meter una proposición que ya ha sido aprobada en segundo debate en donde dicen que será el Banco de la República a través de un fondo público y demás, pues lo cierto es que ahí quedan varias dudas porque hoy el Banco de la República no tiene esas funciones y se está asignando una función que seguramente puede caerse en la Corte Constitucional. Entonces es una completa irresponsabilidad por parte del gobierno nacional. Y quinto, que es algo que ya les dije, la reforma pensional abandona a las nuevas generaciones. Si usted es joven, si usted está muy joven y usted piensa que jamás se va a pensionar, ojo a esto, en algún momento nos va a llegar la edad. Todo el mundo que hoy está pensando en una pensión, en algún momento pensó lo mismo que hoy piensa usted, jamás me voy a pensionar. Pero en algún momento nos va a llegar la oportunidad y lo importante es comenzar a luchar desde ya por las futuras generaciones. Los sistemas piramidales a los que el presidente Gustavo Petro nos quiere llevar, ese sistema público de Colpensiones administrado hoy por un pícaro, como lo es el señor Jaime Duzán, no tienen un futuro sostenible para las nuevas generaciones. Pero para allá nos quieren llevar para hacer politiquería con los 400 billones de pesos que hoy existen de ahorro individual.
En cambio, los sistemas de ahorro individual, allá está yendo Chile, hacia allá fue China, hacia allá fue Alemania, el mismo México con un presidente de izquierda se dieron cuenta que el futuro está en el ahorro y no en los sistemas de reparto. Y por último, recordar que el gobierno nacional no tuvo en cuenta los índices demográficos, es decir, el gobierno no está teniendo en cuenta para nada el tema de que la población va a disminuir, de que la población va a vivir mucho más y que vamos a tener menos hijos en el futuro. Esto es un tema para las nuevas generaciones. Si usted no entendía la reforma pensional, aquí trate de explicárselo de la forma más desmenuzada que puedo, pero yo sí les voy a decir una cosa. Hay una responsabilidad, sobre todo en cabeza del Partido Verde. Ellos tienen hoy en sus manos la posibilidad de parar una reforma. Y esto no es con populismo, ya se los expliqué 1000 veces, para darles un bono pensional a las personas de la tercera edad que no tienen pensión. No es necesario quitarle los ahorros pensionales a millones de colombianos. Hoy hay más de 400 billones de pesos en riesgo que el presidente Gustavo Petro quiere usar para hacer politiquería, que van a quedar en manos de un fondo público que es, como ya lo he dicho, una vena rota, que es un fondo, un barril sin fondo, y lastimosamente las nuevas generaciones no tendrán una oportunidad sostenible. Así que esta era mi explicación sobre el tema pensional en Colombia. Si a usted le gustó, por favor, comparta este video. Si tiene alguna pregunta, por favor, háganla en los comentarios. Un abrazo.